Hola, muy buenas. Voy a subir unos vídeos sobre derivadas. Voy a recordaros cómo se deriva, pero lo básico, lo básico para que podáis trabajar en microeconomía, ¿vale? En la asignatura de micro, porque, a ver, la derivada es muy importante, pero no vamos a ver la derivada en toda su extensión, porque posiblemente vais a aprender a derivar funciones que no van a aparecer en micro. Entonces, lo que yo quiero es que recordéis lo básico para poder manejaros en micro, ¿vale? Si luego, por ejemplo, queréis ampliar vuestros conocimientos en derivadas, pues podéis decirlo y yo haré un vídeo más extenso y ya sí que me centraré, digamos, en la derivada de las funciones pues, más elementales. Pero ahora mismo simplemente quiero que aprendamos a derivar las funciones que no pueden aparecer en micro. Son funciones muy sencillas. ¿Por qué? Porque en micro, a ver, la derivada es una herramienta que ahora os diré cuál es el significado que tiene o cuál es el objetivo que quiere cumplir. Pero aparte de la derivada, en micro, o sea, en economía se usa la derivada, como en otras muchísimas ciencias, como herramienta pues, para hacer el estudio de algo. Entonces, si la derivada es muy compleja, igual no podemos avanzar, digamos, en el estudio de lo que queremos estudiar. Entonces, la derivada es la herramienta que vamos a usar para estudiar lo que queremos estudiar, pero que la dificultad no esté en la derivada, sino que, digamos, que la dificultad esté en lo que queremos estudiar. Entonces, en un principio, vamos a ver cómo se simboliza una derivada. O sea, cuando uno deriva, ¿cómo lo simboliza? Bien, pues en un principio voy a derivar funciones que tengan dos variables. Una se llama independiente y otra es la dependiente. La independiente pues, se supone que puede tomar cualquier valor que quieras, pero la dependiente va a depender del valor que tome la primera. Entonces voy a hacer derivadas, esto se llaman derivadas con una variable. Aunque aparezcan dos, la que es dependiente no cuenta. Entonces se cuentan como derivadas de funciones que dependen de una variable. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, estaría acostumbrado a ver cosas como esta. ¿Esta función qué hace? Pues esta función lo que hace es reflejar, o sea, relacionar dos variables, una es la y y otra es la x. La variable que está en la parte derecha se llama independiente porque esta es la que puede tomar los valores que quiera, y la variable que está en la parte izquierda, esa es la que depende del valor que tome la que está aquí, ¿vale? Bueno, pues os voy a enseñar a derivar funciones de este tipo. Estas son funciones polinómicas. Entonces, ¿cómo se deriva, por ejemplo? Primero, ¿cómo se indica una derivada? Pues básicamente tenemos dos formas de indicar una derivada. Cuando uno deriva, una forma de indicarlo sería así. Poniendo la variable dependiente, la que sea, en este caso por ejemplo la y se le pone arriba una comilla, ¿vale? También hay libros que le ponen arriba un punto, ¿vale? Pero normalmente el criterio más utilizado es de la comilla arriba. O otro criterio bastante utilizado, y en economía se utiliza mucho, porque este criterio se pondrá, por ejemplo, este. Imaginad que yo ponga esto. Es poniendo eso. Es más aparatoso, pero es lo mismo que lo de arriba. Lo que pasa es que, ¿qué diferencia esto de esto? Porque aquí me están diciendo qué dos variables estoy estudiando. Estoy viendo qué repercusión tiene la variable de arriba un cambio en la variable de abajo. O sea, aquí me está diciendo que la derivada es de la y con respecto a x. Me dice qué dos variables estoy derivando. O sea, qué dos variables intervienen en la derivada. Esto se debe a un matemático y este se debe a otro matemático. Posiblemente la de abajo, tanto en economía, en ADE o en carreras de ciencia, es muy utilizada porque nos indica qué variable estamos comparando. Vale, esto se debe a Leibniz. Y esto, para muchos, se debe a un tal Newton, ¿vale? Leibniz y Newton. Los dos, pues posiblemente, padres de lo que es la derivada. Aunque casi muchos se decantan que
parece que el que primero, digamos, el que primero presentó el trabajo creo que fue Newton. Entonces casi todos le dan, digamos, los honores a Newton, pero Leibniz también trabajó en el mundo de la derivada casi a la par que Newton. Bueno, la idea es la siguiente. ¿Por qué se introdujo la derivada? La derivada es una herramienta que lo que quiere ver es medir cambios. Entonces vamos a relacionar en principio dos variables. Entonces lo que yo quiero ver, un cambio en la primera variable, ¿cómo va a afectar a la segunda variable? Pues de eso se encarga la derivada. O sea, la derivada me va a decir cómo va a cambiar la segunda variable ante un cambio en la primera. Por ejemplo, imaginar que la primera sube, pues la segunda, ¿qué le puede pasar? Que suba, que baje o que se quede igual. Pues la derivada me va a decir si la segunda va a subir, va a bajar o se va a quedar igual. En economía, ¿qué variables podemos, por ejemplo, estudiar? Pues la repercusión que puede tener, por ejemplo, una subida de precios en la demanda de un bien. Entonces, si yo relaciono una variable que es la demanda del bien y la otra variable, por ejemplo, que es el precio del bien, pues me interesará saber, si yo subo el precio del bien, una variable, ¿qué repercusión puede tener en la demanda de ese bien? Otra variable. O sea, estoy relacionando dos variables. Pues la derivada me va a decir el efecto que puede tener el precio en la demanda. También podríamos relacionar, por ejemplo, la demanda con la renta. Si la renta sube, una variable, ¿qué efecto puede tener en la demanda de un bien? Por ejemplo, otra variable. ¿Vale? O podemos relacionar el efecto de los impuestos en la demanda. O sea, se puede relacionar variables. ¿Vale? Entonces, la derivada lo que hace es medir el efecto que tiene una variación en una variable en la otra. O sea, cómo se traslada el efecto. Bueno, pues en un principio voy a enseñar a derivar, pero lo básico. Y luego voy a enseñar a interpretar ese resultado. Lo primero, vamos a suponer que yo tengo que derivar x elevado a un exponente. Pues la fórmula, de momento voy a usar esta, ¿vale? Usaré la de las D cuando ya aparezcan más incógnitas, pero de momento utilizaré esta. Lo que se hace es bajar el exponente y a la x se le resta un grado. Por ejemplo, si yo tengo x elevado a 6, pues la derivada será, tengo que bajar el 6, lo pongo delante multiplicando y a la x se le quita un grado, pues se quedará 6x5. ¿Cómo se hace, por ejemplo, la derivada de x elevado a 3? Pues se baja el exponente, 3, se pone delante multiplicando y al exponente se le quita 1. ¿Y siempre es tan sencillo? Sí. Lo que pasa es que en el exponente pueden aparecer números negativos. Entonces, tienes que tener cuidado con eso. Hay que bajar el exponente, que es menos 3, pero la x se quedaría elevado a un número menos. Si tenía menos 3 y le quito 1, pues se va a quedar menos 4. Un fallo muy común aquí es decir, menos 3, menos 1, menos 2. Estáis pensando como si fuese número positivo. No, si a menos 3 le quito 1, se queda menos 4. ¿Y se puede complicar un poco más? Sí. De hecho, en microeconomía existen las funciones tipo Cook-Douglas, donde en el exponente pueden aparecer números con fracciones, números con decimales. Entonces, imaginaros que arriba aparece, por ejemplo, x elevado a 0,6. Pues lo mismo, la regla siempre es la misma, siempre esta es bajar el exponente, 0,6, y la x se va a quedar elevado a un número menos del que tenía. Si a 0,6 le quito 1, pues 0,6 menos 1 menos 0,4. Recordar esto para las funciones, sobre todo de utilidad de Cook-Douglas. Muy bien, y si apareciese una fracción, x elevado, por ejemplo, a 2 tercios, pues lo mismo es bajar el exponente, pues 2 tercios, y la x se va a quedar elevado a 1 menos. Vale, pues si a 2 tercios le quitamos 1, aquí le ponemos debajo un 1 y sacamos un mínimo común múltiplo. El mínimo sería 3, entonces 3 entre 3, 1, 1 por 2, 2, y 3 entre 1, 3, 3 por 1, 3. Y si a 2, o sea, aquí se va a quedar un 3 abajo, y si a 2 le quito 3, menos 1.
pues la x se va a quedar elevado a menos un tercio. ¿Vale? Muy bien, pues estamos aprendiendo a derivar las funciones, digamos, más elementales que hay, que son tipo polinomios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviese que derivar esto, pero delante de la x hubiese un número multiplicando? No pasa nada. Cuando lo derive es bajar el exponente, pero si delante hay un número se multiplica el exponente por el número. Son 3 por 5, 15. Y la x se quedará elevado a un número menos del que tenía. Bueno, ahora bien. Y si aparecen, por ejemplo, varias, como estas dos, pues lo mismo. Hay que hacer la regla para S y para S, ¿vale? En la primera se baja el exponente, pues 3 por 5, 15, pues 15, x2. Y luego se pone el signo que pongo aquí, un más, pues más. Y aquí lo mismo, pues 2 por 6 son 12, 12, x elevado a 1. Fácil, ¿no? Bien, recordad esto, que esto puede, os va a servir de ayuda en micro, tanto este año como el año venidero. La última que he hecho os podría valer, por ejemplo, para derivar una función, la función coste, la función beneficio, la función de ingresos, donde aparecerá un polinomio y será útil saber derivar eso. Entonces, ¿cómo se deriva, por ejemplo, cuando aparezca un número y una x? Por ejemplo, 5x, 6x, 7x, 8x. En este caso es cuando la x está elevada a 1. Vale. Podemos seguir la regla de antes de bajar el exponente, pero es más sencillo. Cuando tengáis un número y una x, la derivada siempre va a ser el número. Siempre. Por ejemplo, yo tengo que derivar 5x. Pues la derivada de 5x es 5. Siempre el número. Y podéis pensar, ¿y si el número fuese negativo? Pues el número, pero es negativo. O sea, si yo tengo que derivar menos 3x, pues la derivada se quedará menos 3. ¿Vale? Luego os enseñaré a interpretar esto, que es muy, muy, muy importante, ¿eh? Pero ahora mismo simplemente saber derivar lo básico, lo importante para poder avanzar en microeconomía. Y ahora, lo penúltimo que os voy a enseñar es la derivada de un número. Si yo tengo un número, su derivada siempre va a ser 0. Siempre. Sea el número que sea positivo, negativo, un número que lleve una raíz, da igual, ¿eh? Siempre y cuando sea un número, para que sea un número no puede llevar x, o sea, no puede llevar incógnita. Si solamente es un número, sea el número que sea, por raro que sea, siempre es 0. O sea, si yo pongo, ¿cuál es la derivada de 8? Bueno, aquí todos veis que es un número y diréis 0. Si pongo la derivada de un tercio, pues como un número, 0. Y la derivada de raíz cuadrada de 2. Diréis, lleva raíz, sí, pero es un número. No lleva incógnita, es un número. Da igual el número que sea, la derivada siempre vale 0. Y si pongo, por ejemplo, la derivada de e elevado a pi. Bueno, pues podéis pensar, había una derivada de la función e, pero tenéis que mirar si lleva incógnita. ¿Aquí aparece alguna incógnita? No. Aparece la e, que es un número, y el pi, que también es un número. Entonces, como esto se cuenta como número, la derivada da 0. Aunque sea, por ejemplo, logaritmo neperiano de 6. Una cosa es que ponga logaritmo de x, que ahí aparece la incógnita, y otra cosa es que aparezca logaritmo de un número. Esto cuenta como número, también vale 0. Mientras no haya letra, o sea, mientras no haya incógnita, cuenta como número, por raro que sea. La derivada es 0. Y ahora, os voy a decir, en consonancia con la última que he hecho, cómo se va a derivar, por ejemplo, un logaritmo. Imaginad que tenéis que derivar el logaritmo de x. Esto es muy importante porque hay funciones de utilidad que en un principio son un poco aparatosas y si hacemos un pequeño cambio, una pequeña transformación, se convertirá en una función de utilidad mucho más manejable, pero aparecerán logaritmos. Entonces, ¿cómo se deriva un logaritmo?
muy sencillo, se pondrá siempre se pone 1 partido de la incógnita. Si la incógnita es x, pues 1 partido por x. Y si el logaritmo lleva delante un número, por ejemplo, 6 logaritmo de x, pues siempre que tengáis un número, multiplicando. Si el número está solo, es 0. Pero si el número está multiplicando a una función, por ejemplo, al logaritmo de x, cuando vayáis a hacer la derivada, el número se queda igual. El número no se toca, se deja igual. Entonces se multiplica pues, por lo que dé la derivada de lo otro. La derivada del logaritmo de x, pues 1 partido por x. Y lo dejáis así, hombre, podríamos hacer la multiplicación. Multiplicaríamos el 6 por el 1 de arriba, se quedaría 6 partido por x. ¿Vale? Una cosilla. Imaginad que tenéis que derivar el logaritmo de x al cubo. Pues os digo esto porque en micro es bastante frecuente que os parezca algo así. Entonces lo que hacemos nosotros, antes de hacer la derivada, para que sea más sencillo, usar una propiedad de los logaritmos. Que un logaritmo, cuando dentro había una potencia, me permitía el exponente pasarlo delante, pero todavía no he derivado, simplemente he puesto el exponente de la x, lo he puesto delante multiplicando. ¿Vale? Eso me lo permitía una propiedad que tenía el logaritmo. Y ahora, una vez que ya he bajado el exponente, ya derivo. ¿Cuál es la derivada de esto? Pues, como la de arriba, el número va multiplicando, no se toca, y se multiplicaría por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x. Y luego se multiplica el 3 por el 1, que son 3, pues 3 partido por x. Y esta es muy importante. Pues luego en el siguiente vídeo veréis por qué es importante esta. De momento, fijaros que todas las derivadas que estoy haciendo tienen una incógnita en la parte izquierda y luego tienen, por ejemplo, una incógnita en la parte derecha. Entonces, estas serían derivadas con funciones que tienen una incógnita. Se cuentan las que hay a partir de la igual. Bueno, pues... Y en todas he puesto esto, ¿eh? En todas he puesto esa notación. Bueno, pues os voy a decir el significado que tiene la derivada. Imaginad que yo tengo que derivar esa función. Vale. Aquí digamos que tenemos dos elementos. Tenemos por un lado el 3x y tenemos por otro lado el 5. No podemos perder de vista lo que os comenté al principio, que la derivada se introdujo como herramienta para medir cambios. O sea, un cambio en una variable, ¿qué efecto va a tener en la otra? Aquí tenemos dos variables, una es la x, que se encuentra en la parte derecha, y otra es la y, que se encuentra en la parte izquierda. Entonces lo que yo voy a hacer es, ¿qué efecto puede tener un cambio en la x en la y? Imaginar que la y es, por ejemplo, la demanda y la x es un precio. Podría ser interesante saber si yo modifico el precio, qué efecto va a tener en la demanda. Pues eso me lo puede decir la derivada. Cuando yo derive, ¿cuál es la derivada de 3x? Pues el número por x es 3, el número, en este caso 3. Luego se pondría el más, pero la derivada de 5, como un número que está solo, pues 0. O sea que la derivada vale 3. ¿Qué significa eso? Bien, primero vamos a ver qué signo tiene el resultado. Positivo. Vale. ¿Qué quiere decir? La verdad que os comenté. Un efecto en esta variable podría inducir a que la otra variable cambiara o que no cambiara. Y si cambia, puede ser que aumente o que disminuya o que no cambie. ¿Vale? En este caso, como la derivada sale un número positivo, significa que un cambio en la x va a producir un cambio en la y en el mismo sentido. Por ejemplo, si yo aumento la x, la y aumentará. Si yo disminuyo la x, la y disminuirá. O sea, cuando el número que sale aquí es positivo, me está diciendo que la variación se va a producir en el mismo sentido. Un cambio, digamos, aumentando la primera variable, producirá un cambio aumentando en la segunda. Si fuesen, por ejemplo, precio y cantidades, bueno, ahí no tendría mucho sentido. Vamos a hablar, por ejemplo, renta y cantidad demandada. Si aumenta la renta, aumenta la cantidad demandada. ¿Vale? Si la derivada diese negativo, pues significa que los cambios
sea que las dos variables, un cambio en una va a producir un cambio en la otra, pero de sentido opuesto. Si la primera variable aumenta, la segunda va a disminuir. ¿Vale? Precio, cantidad. Imaginad que tenemos un bien que es perfectamente sustituible. Entonces, si sube el precio, pues yo puedo cambiar el consumo de ese bien por otro por el que lo pueda sustituir. Si fuese un bien de primerísima necesidad que no puedo cambiar, por ejemplo, como el agua, pues a mí me suben el precio, pues no podría reducir mucho el consumo. Pero si son bienes que tienen sustitutos cercanos, pues aquí el cambio podría tener sentido que el cambio, un aumento de precio, pues me produzca una bajada en la demanda. ¿Vale? Entonces ahí tendría sentido el signo menos ese. ¿Y si la derivada da cero? Si la derivada dice cero, significa que un cambio en la primera variable no afecta en la otra variable. Por ejemplo, imaginad que yo tengo dos bienes. Por ejemplo, tengo el café y las patatas. Por lo mejor un cambio en el precio del café no afecta en nada el consumo de patatas. O sea, el consumo de patatas sigue siendo el mismo, aunque el precio del café haya subido. ¿Vale? Eso significa que son bienes independientes. Un cambio en el precio de uno no va a modificar la cantidad demandada del otro. Eso se podría dar. O sea que la derivada lo único que me va a decir es si existe relación entre las variables y qué tipo de relación. Si es positiva o es negativa. O sea, si sube una, ¿cómo va a alterar a la otra? Puede ser que la altere en el mismo sentido, que la altere en sentido contrario o que no la altere. Bueno, y ahora os voy a enseñar a interpretar el número que sale. Ya no solamente si es positivo o negativo, sino qué quiere decir ese número. Aquí la derivada es 3. Bien, la derivada, cuando se introdujo en matemáticas, se introdujo como herramienta para medir cambios. Entonces, en este caso, el número que sale es positivo. ¿Qué significa esto? Que un cambio en la X va a producir un cambio en el mismo sentido en la Y. ¿Pero de qué tamaño? Pues mirad el número que sale, 3. Eso quiere decir que si la X aumenta en una unidad, la Y aumentará en 3. O sea, si esta aumenta en una, esa aumentará en 3. Imaginad que la X la renta y la Y la cantidad demandada. Bueno, pues si la renta aumentara en una unidad, la cantidad demandada aumentaría en 3. ¿Esto es 100% exacto? No, ¿vale? Es una aproximación. Pues la derivada trabaja con números muy pequeños. O sea, son cambios, en matemáticas se llaman cambios infinitesimales. O sea, cambios tan pequeños que prácticamente no se pueden percibir. Y el cambio, o sea que en economía, cuando trabajamos con bienes, hay bienes que no se pueden fraccionar. Entonces tenemos que trabajar con un bien, 2 bienes, 3 bienes, 4 bienes. Eso se llaman bienes discretos. Entonces, tenemos que trabajar con unidades de uno en uno. En muchos casos hay que trabajar con unidades de uno en uno. Entonces, la derivada te va a dar una aproximación. Dependiendo de la función, pues se aproximará más o se aproximará menos. Pero más o menos la idea es esa. Si te sale 3, quiere decir que si la variable que has puesto aquí aumenta en una unidad, la otra variable aproximadamente aumentará en el número que sale aquí. A veces coincidirá y será 100% exacto, y otra se aproximará, ¿vale? En este caso, digamos, la aproximación es exacta. O sea, si la X aumenta en una unidad, la Y aumentará en 3. Por ejemplo, mira, vamos a suponer que la X vale 2. Vamos a suponer que la renta fuese 2. ¿Cuánto valdría la cantidad demandada? Pues son 3 por 2, 6, porque aquí hay un por, 3 por 2, 6, 6 más 5, 11. Si la renta pasara, por ejemplo, a 3, aumentara en una unidad, pues sería 3 por 3, 9, 9 y 5, 14. Entonces, si aquí aumenta en 1, aquí ha aumentado en 3. ¿Eso ocurre siempre? No. O sea, depende de la función. Esta función sí respeta eso que he dicho, pero hay funciones que a lo mejor no sale exactamente eso, pero sale muy parecido, ¿vale? Muy bien, entonces la derivada
herramienta que va a relacionar cambios y en microeconomía eso es fundamental. Hemos aprendido a derivar las funciones más elementales. Si queréis profundizar un poco más, podéis comunicarlo y haré un vídeo pues, con funciones más complejas y para que podáis disfrutarlas. Y ya ahora haré otro vídeo donde ya nos meteremos con funciones con dos variables. Quiero decir, después del igual aparecerán dos variables que son muy frecuentes en el mundo de la economía.